las grandes dictaduras internacionales apoyan a Maduro y internamente en el hemisferio lo que ya sabemos. Buenos días, estamos acá en la sección de entrevistas del reporte. En esta ocasión tenemos a Luis González Posada, que él ha sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú y también fue presidente del Congreso de la República en el gobierno de Alan García. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, el acontecimiento más reciente es el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Quería un poco cómo lo ha vivido, qué siente, qué significa. Ha sido la misma fecha de fallecimiento también que Aymael Guzmán, ¿no? Que es un dato un poco curioso, ¿no? No sé, Mire, ¿qué nos puede decir al respecto? yo creo que es un tiempo de reflexión. No estamos en un momento ni para la loa y el panegírico por un lado, ni para dar riendas sueltas a odiosidades que son inaceptables. Fujimori tuvo aspectos positivos como también negativos. Y lo mejor que podemos hacer ahora es dejar pasar algunos días para que sea una reflexión amplia sobre su gobierno. Mientras tanto, nosotros, los apristas, extendemos nuestras condolencias a la familia Fujimori, que además tuvo la gentileza de venir al velatorio de la muerte del expresidente Alan García. Es algo que nosotros valoramos humanamente mucho. Y bueno, hay que esperar que pasen los tiempos, los días, y esto dará paso efectivamente a un debate bastante amplio, ¿no? Porque incluso en un momento se hablaba de una posible candidatura de Alberto Fujimori, lo cual era prácticamente improbable, puesto que su edad era muy avanzada, ¿no? Pero de alguna forma, incluso el fallecimiento puede haber movido algunas cosas internas dentro de Fuerza Popular y en general de la política nacional. Mire, yo creo que esa candidatura no era viable porque todos Claro, sabíamos que el exmandatario estaba muy enfermo, que había ingresado varias veces de urgencia a los hospitales, pero fue de alguna manera una expresión de reconocimiento y de gratitud de sus partidarios con quién fue el constructor de ese movimiento, ¿no? Y así claro. lo debimos entender nosotros, ¿no? Y así lo entendemos, mejor dicho, con razonabilidad. Fue simplemente un mensaje de reconocimiento, va a ser candidato a la presidencia, pero evidentemente pienso que ellos sabían que no podía ser por razones de salud que finalmente han culminado con su fallecimiento. Claro, sí, es verdad. Bueno, yéndonos a un tema más que nos compete, eh, ¿le sorprendió el cambio de canciller, que sacaran a Javier González Olachea, luego incluso de su gran presentación en la OEA y que tenía una actitud confrontativa con el gobierno dictatorial de Venezuela? ¿Le sorprendió ese cambio ministerial que hizo la mandataria Dina Boluarte? Mire, en diversos decibeles, la posición de la Cancillería es única. Su compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Yo creo que eso ha quedado claramente establecido. Y además, calificar las elecciones de 28 de julio como fraudulentas, porque evidentemente lo han sido, y exigir la libertad de los presos políticos, el cese de la represión. Ese es el mensaje en profundidad, tanto de Elmer Chaler, actual canciller, como que también de Javier González Olachea. Yo recuerdo, por ejemplo, y vale el tiempo para decirlo, que acaba de fallecer la ex ministra Ana María Gervasi, Ana Cecilia Gervasi. Yo recuerdo mucho lo siguiente. A mí una organización humanitaria me encomendó la defensa internacional, digámoslo así, del capitán de navío Luis Humberto de la Sota. Él es venezolano, pero también peruano
porque fue escrito en los registros públicos. El comandante de la SOTA fue extraído de la base naval de Turiambo, donde era segundo jefe, por un grupo de contrainteligencia bolivariano. Se lo llevaron enmarrocado, tejado, y lo metieron en una celda donde ha estado 5 años torturado, sometido a las más crueles vejaciones. Le lanzaban excrementos por la ventana, como hacían con Leopoldo López, me acuerdo mucho. El hombre estuvo a punto de morir, bajó 27 kilos con todo tipo de enfermedades en un Claro. ambiente insalubre, donde un día ponían música a todo volumen y otro día el silencio era absoluto. Entonces, en esas circunstancias, yo pedí apoyo a la Embajada del Perú y al consulado nuestro en Caracas, pero me dijeron que no podían hacerlo porque negaba el gobierno venezolano que ellos puedan visitar a este comandante de la SOT. Entonces se me ocurrió buscar a la canciller, que me recibió con mucho cariño, le expliqué que lo que sucedía, me dijo, esta es una barbaridad. Y delante mío, y en presencia del entonces secretario general, hoy día canciller, Elmer Schaller, pidió que le pasen al embajador. Pasaron al embajador y le dio la orden terminante. En este momento, usted y el cónsul se van a visitar al comandante de la SOTA y lo traen al Perú a cualquier costa. Y Claro. efectivamente se cumplió, lo trajeron al Perú, salvó su vida y el testimonio de la SOTA, por ejemplo, hoy día es paradigmático, tanto en Naciones Unidas como con la OEA, por los actos de barbarie que se han cometido, no solo contra él, contra miles de personas, General, ¿no? claro. Y esto, mira, me lleva a hacer una reflexión, si me permites. Ujú. Nosotros cuando hacemos referencia al gobierno venezolano, podríamos decir con mayor precisión que es no solo una dictadura, sino un grupo criminal que se ha apoderado del Estado, que controla todos los organismos, Fuerza Armada, Policía, Servicio Bolivariano de Inteligencia, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y naturalmente el órgano electoral. Es una organización criminal semejante al Tren de Aragua en lo político, ¿no? Claro. Porque asesina, secuestra, encarcela, humilla, persigue a seres humanos. Y no lo digo yo, lo dice los fiscales de la Corte Penal Internacional que están implicando a Maduro en el crimen de lesa humanidad. Lo dice también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea. O sea, todos coinciden en los actos de vejación y de barbarie que comete este sujeto, aparte de haber conducido a su país a la más absoluta pobreza, aparte de que su régimen está corrompido de sus entrañas, ¿no? Han hecho muchísimo dinero. Y se estima, el grupo de banqueros suizos hizo una evaluación que se habían perdido entre comillas, 300.000 millones de dólares, Pues, ¿no? De Venezuela se habían ubicado algunos millones. Por ejemplo, en el Banco de Andorra se ubicó una cuenta de 2.100 millones de euros que estaban a nombre de un grupo de chavistas no vinculados a PDVSA. Entonces estamos ante un gobierno de esas características, es un gobierno criminal. ujú. Y ese gobierno criminal permite que nosotros tracemos un mapa geopolítico porque Maduro no existe por sí solo. Maduro existe porque también tiene apoyo externo. Claro, ¿Y tienen quiénes, las alianzas. no es cierto? Claro. ¿Quiénes apoyan a Maduro? Primero, potencias extracontinentales. Rusia Ujú. es su mayor fuerza, su punto de apoyo internacional, que además le proporciona armamento, dinero, recursos, etc. China es otro punto de apoyo. Esa China que nosotros celebramos que invierta acá en el puerto de Chancay es la misma China Sí, pues. que apoya regímenes dictatoriales en América Latina.
Lo apoya también Corea del Norte, eh, Irán. O sea, las grandes dictaduras internacionales apoyan a Maduro. Y internamente en el hemisferio, lo que ya sabemos, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia y más ampliamente todos los partidos comunistas y grupos de extrema izquierda. Ese es su soporte de Maduro. Aquí en el Perú lo hemos visto. Lo apoya Perú Libre, que Claro, con sí, pues, absoluto cinismo, ¿no? Dijo que había ganado Maduro limpiamente las elecciones y con consecuencia era el presidente electo. 25 parlamentarios se pronunciaron en ese sentido y naturalmente dijeron que todo esto no era otra cosa que una maniobra del imperialismo yanqui, que es la muletilla que usan siempre para justificar sus atrocidades. desde hace Entonces, 50 años. yo quiero decir que Maduro no existiría si no tuviera ese enorme soporte de potencias extracontinentales, de gobiernos de izquierda y de todos estos grupos políticos comunistas o caviares, como les quieran llamar. Y en la contraparte, lamentablemente, Estados Unidos no ha intervenido. Vivimos en un continente que es parte del espacio vital de los Estados Unidos, formamos parte del mismo hemisferio, pero Estados Unidos ha retrocedido, ha abandonado América Latina y ese lugar lo están ocupando Rusia, China, Irán y otros países. Entonces, esa primera aproximación tenemos que hacer, ¿no? Entonces, estamos ante un grupo criminal, por un lado, pero también estamos frente a grandes dictaduras que apoyan ese grupo criminal. Claro, claro. Claro, o sea, el cuadro geopolítico es básicamente gobiernos democráticos y gobiernos antidemocráticos, Así es. y los gobiernos antidemocráticos promovidos pues por China, por Rusia, por Irán, que lo financian en muchos casos, ¿no? Pero aquí hay una pregunta, es cómo se, o sea, estos dos bloques necesitan en gran parte el apoyo de Estados Unidos y la administración de Biden ha sido muy indiferente un poco a hacerle frente a Rusia o a China. Y con Trump esto podría cambiar ahora que está postulando. Podría haber una reivindicación por la democracia internacional de forma más contundente y fuerte, sobre todo en América Latina, que tanto se ha descuidado como bien lo ha mencionado. Mire, para una mejor comprensión del tema, yo he hecho un pequeño cuadrito. ¿Quiénes reconocen el triunfo de González Urrutia y en consecuencia que ha habido un fraude gigantesco en Venezuela? Y leo, lo reconocen Perú, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Panamá. 8 estados. ¿Quiénes sostienen que ha habido un fraude a favor de Maduro y en consecuencia su no reconocimiento como gobernante? Es claro, 3 países, Chile, El Salvador y Guatemala. Hay otros 3 países que están dando vueltas por ahí, que no se definen en posiciones, que dicen que deben exhibir las actas, que no las van a exhibir nunca, Claro, porque si exhibieran esas actas, demostrarían que González Urrutia obtuvo el 70% de la votación. Esos 3 países son Brasil, México y Colombia. Y quienes apoyan son los que les he dicho, un conjunto de 9 naciones del hemisferio y fuera del hemisferio. Entonces, esta es una vieja historia. Permíteme que recuerde algo. El año 2018, Perú, Argentina, Chile, Canadá, Paraguay y Colombia eh, emitieron una solicitud conjunta ante la Corte Penal Internacional para que investigue y acuse a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Eso fue un hecho muy importante. El año 2018. Han pasado tantos años y la Corte Penal Internacional no ha hecho ninguna investigación, no ha dado un resultado de un pedido de 6 gobiernos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, sería importante que así como acaba de hacer Argentina el presidente Milei, de reactivar su pedido, mejor dicho, de insistir en el mismo, el gobierno de la señora Dina Boluarte debe hacer lo mismo, debe reiterar el pedido del Perú, razones de decencia política y de respeto a la democracia le obligan a hacerlo.
Sé que va a tener oposición de Vladimir Cerrón, de los parlamentarios de su partido, pero es evidente que lo que hay ahí es una satrapía. Entonces, una primera idea sería que se reactive esta solicitud que data del 2018. Además, debo agregarle que son tantos los actos de barbarie que están cometiendo que, por ejemplo, toda la comunidad europea ha levantado la voz. Han habido manifestaciones en 300 ciudades del mundo. Eso nunca se ha visto. Una Wow. obra de arquitectura política extraordinaria de María Corina Machado. Millones de seres humanos han salido en la India, en Washington, en Perú, en Chile, en Francia, en Italia, a pedir libertad y democracia. Y eso tiene mucha importancia porque afirma conceptos y define políticas. Pero también 31 expresidentes y jefes de Estado, ¿no? Han demandado eh, que se aperture proceso penal a Maduro, y eso es trascendental. Entre ellos los españoles, Felipe González, que tiene mucho prestigio, José María Aznar, y Mariano Rajoy. Ahí la oveja negra, porque es un mercenario de Maduro, es Rodríguez Zapatero. Rodríguez Claro, Zapatero ha aceptado ser un mercenario del gobierno de Maduro, como lo fue de Chávez, y eso es una vergüenza, un baldón para España. Yo recuerdo que hace 3 días, si usted lo busca, lo va a encontrar, hubo un pequeño escándalo en Madrid porque el carro de Rodríguez de Zapatero estaba estacionado con su escolta y se fue acumulando la gente, los españoles en Madrid. Y cuando él salió, le gritaban, así como gritan al Agüero, la famosa congresista Agüero en Arequipa, le gritaban a Zapatero sinvergüenza, corrupto, ladrón. claro. Pero esos existen, porque ese es otro tipo de soporte que tiene el madurismo por la cantidad de dinero, de recursos que sostienen, ¿no? Así que estamos pues ante una situación difícil, hay que continuar en la batalla. Si algo debe hacer el Perú, reitero, es no solamente reconocer explícitamente a González Urrutia, porque la declaración que ha tenido el primer ministro es confusa y Sí, débil, sí, pues sí. ¿no? En circunstancias que se requiere claridad y firmeza, sino también reactivar el pedido a que he hecho referencia ante la Corte Penal Internacional que fue presentado el año 2018. Claro, o sea, hacer una petición de nuevo de la investigación respectiva, pues, ¿no? Pero, y si yo le preguntara, o sea, ¿cómo Venezuela podría salir de esta mafia dictatorial comunista? O sea, si bien está el pedido y ya se ha hecho en el 2018, ¿realmente existe una fuerza internacional para poder enjuiciarlo? Porque finalmente Maduro tiene de momento las Fuerzas Armadas de su lado, cada vez menos de repente, pero aún sigue teniendo el brazo militar del Estado, ¿no? Entonces cada día es más complicado. Y las migraciones también cada día se están yendo más venezolanos a diferentes países de la región y en el mundo en general, ¿no? O sea, un poco que pareciera como que Venezuela va a llegar al mismo fin que tiene Cuba, ¿no? Que finalmente está más de 60 años en lo mismo y parece nunca haber una mejora. Sí, mire, primero decirle que Cuba es nuestro muro de Berlín, porque Cuba provee de inteligencia, contrainteligencia y soporte político al gobierno venezolano, a cambio de que le regalen petróleo Claro, o se lo vendan a precio simbólico. Ese es el eje de todas estas dictaduras, es Cuba, no tenga ninguna duda. Eh, y hablando de los militares que ha dicho usted, en Venezuela hay 130.000 efectivos militares. No sé cuántos habrá de la policía bolivariana, que es una suerte de Gestapo. Pero ¿sabe cuántos generales hay? 2020. Venezuela tiene más generales que toda la OTAN y Estados Unidos juntos, ¿no? Pero increíble. algo más claro, los militares
tienen 14 ministros en el gabinete de Maduro, Ah, 14. no, Pero aparte, presiden empresas petroleras, distribuidoras de alimentos, las que otorgan créditos o facilitan dólares. O sea, el poder de los militares es inmenso. Por esas razones, digamos dos sucintamente, acusaciones de genocidio y corrupción, mm, es que no se van a ir así nomás. claro, Esa gente se va a quedar a como dé lugar. Ya se han ido 8 millones de venezolanos. Se estima, y lo leí ayer, que se van a ir 3 millones más. ah, Bueno, ellos felices porque tienen menos bocas que alimentar, eh, 12 millones afuera, prácticamente más de un tercio del país, sí, pues, que bueno, sale en situaciones dramáticas. Lo hemos visto, por ejemplo, caminar por las selvas de los pantanos del Darién, que es un sitio pues terrorífico, con sus maletitas saliendo de la familia. Entonces lo que está pasando aquí en Rezo es una vergüenza y hay que apoyar la libertad, la democracia, los derechos humanos en un país que no merece ser gobernado por una banda criminal como la que hoy día rige los destinos y la vida de los venezolanos. mm. Y bueno, justo que hablaba del tema migratorio, ahora también se está hablando mucho que va a venir una migración boliviana, ¿no? Debido a la crisis que está sufriendo Bolivia, económica, la crisis energética, este, y también podría estar llegando a Perú un poco por el sur. Y eso sumado a las recientes olas venezolanas, ¿Perú está capacitado para estas olas migratorias? ¿Qué tendría que hacer en las fronteras? Y en el tema de seguridad, ¿no? Porque vemos que comienzan a venir estas olas migratorias por culpa de, pues, de los gobiernos comunistas, ¿no? Pero ¿cómo podría afrontar en las fronteras y en general la seguridad ciudadana un poco Perú, ahora que también dicen que viene una oleada de bolivianos? Mire, yo solo advertí en su momento, ¿no? Se abrieron las fronteras Ujú, y vinieron, pues, por lo menos 1.600.000 venezolanos. La gran mayoría gente muy buena. Ellos sí, tienen acá en el Perú cerca de 6.000 médicos y el personal de salud se eleva a 20.000, que además han ayudado mucho a nuestro país en momentos de la pandemia, por ejemplo, donde murieron bastantes venezolanos en la primera línea de defensa del Perú. Pero lamentablemente no tomaron medidas para controlar la frontera y por ahí también se filtraron bandas de asesinos. Me refiero al Tren de Aragua, que es una claro, multinacional, ¿no? Que se desplaza por muchos países. Hoy día está atacando en Estados Unidos a tal punto que han formado una policía especial para combatirlos. Entonces, vino todo esto, y ahora hay una segunda amenaza. Bolivia. Bolivia está en una crisis económica terrible. No hay un solo dólar en el banco. No hay. Han evaporado las reservas. Su proyecto del gas se ha desplomado. sí, Internamente hay una pelea a cuchilladas entre el presidente Arce y Evo Morales, ¿no? Los dos apoyan a Maduro, por supuesto, ¿no? Pero hay una disputa de poder vergonzosa. Ambos se acusan de ser narcotraficantes. Y esto arrancó cuando encontraron en España un avión del Estado boliviano cargado de drogas. Entonces salió Evo y dijo que eso era de Arce. Y Arce replicó que eso era de era él. de, Pero lo cierto es que los conocemos muy bien te tiraron la porque pelota. acá han tratado de desestabilizar. Recuerda el Perú, quisieron crear una república independiente del sur, eh, recortando territorio nacional. Formaron filiales en Cusco, en Puno. Eso hizo Evo, ¿no? Y imagínese usted los informes que debe tener internacionales. Hay uno de Infobae que estima en 1 millón de venezolanos, de bolivianos que vendrían al Perú. Eso es inaceptable. Simplemente no podemos controlarlo. Colapsarán nuestros servicios de salud y de Claro. educación.
y sabe Dios quiénes vendrán. Eso también es un Entonces problema. acá hay que tomar medidas urgentes, claras y firmes. Hay una confusión. Yo escuchaba a una parlamentaria ayer que decía que esa era responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. No es así. Es responsabilidad del Ministerio del Interior, porque migraciones depende del Ministerio del Interior. Pero en todo caso, es el Estado el que no puede quedarse con los brazos Cruzado. cruzados sin Claro, hacer nada ante lo que va a ser una avalancha de gente que entra por nuestro país, ¿no? Es una frontera además muy porosa, por ahí sale mucho oro ilegal, por ahí pasa la droga, que de ahí se reenvía al mercado americano europeo. Entonces tenemos un serio problema con Bolivia, agregando al que ya tenemos que con Venezuela, obviamente claro, estamos en una situación muy complicado. crítica sobre la cual tenemos que tomar decisiones rápidas y consistentes. Sí, pues sobre todo también porque es ese, un poco que en Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia son un poco los productores de cocaína del mundo y que también exportan, ¿no? Entonces, y ahí también se da un montón de la red de sicariato que se da en toda esa zona, que también es un peligro. Eso también un poco como usted lo ve, ¿no? Porque es complicado eso, este tema. Y ahí también Colombia con Petro también tiene una, o sea, tanto Petro como Evo y como Maduro están sumamente metidos dentro de esta red del narcotráfico y que genera también sicariato y trata de personas, ¿no? Terrible, lo que usted dice es cierto. Acá se han presentado nuevas modalidades delictivas que antes no teníamos. El sicariato. Han matado una cantidad indeterminada de gente, si lo vemos todos los días. Entran y acribillan a balazos a quien sea. Han prostituido a las mujeres, ¿no? Hay bandas venezolanas que explotan a las mujeres y cuando estas no le dan el cupo correspondiente a su trabajo, simplemente o le meten una paliza o la matan a balazos, como hemos visto. Eso nunca ha visto el Perú, esos temas tan terribles. Y entonces, eso ya está vinculado a la seguridad nacional, a la seguridad ciudadana. Entonces yo tengo todo el derecho de preguntarme, como nos preguntamos todos, ¿dónde están esta gente que captura la policía? La Policía Nacional captura, y lo vemos, a centenares Mm, de no solamente venezolanos, colombianos, sino peruanos que cometen crímenes aberrantes. Los dejan en libertad los fiscales. Eso es cierto, los dejan en libertad. Yo me acuerdo mucho que cuando, con un gran esfuerzo de inteligencia, la Policía Nacional capturó, aparte de la banda del Tren de Aragua, creo que en Cieneguí o en Pachacapa, que una de las dos zonas, intervinieron y capturaron 34 personas que tenían armas de guerra, granadas, etc. Los llevaron detenidas y una fiscal los dejó en libertad por falta de pruebas. ¿Qué le parece? Esa fiscal increíble. debería estar preso. Así que hay que decirlo con toda claridad porque el poder que le da la ley no se tiene que utilizar para hacer el mal ni para desproteger a los ciudadanos. Pero junto a eso hay otros temas que no entendemos. Mire, acá hay una sobrepoblación penal alarmante, pero realmente alarmante. Hay penales que tienen 7 veces más reclusos de los que pueden recibir. Asu, Mire cuánta sobrepoblación hay en penales como Castro Castro, Lurigancho. Es impresionante. Hay miles de personas que duermen en el piso, claro. hacinados. Y esos penales, sin ningún control, pasan armas, pasan teléfonos celulares, de ahí se organizan los crímenes. Ni siquiera hemos tenido capacidad de colocar antenas bloqueadoras. Claro, Y no se se ha vuelven construido, y no se ha centros de construido un operaciones, ¿no? solo penal más. A mí realmente me horroriza. No hay un penal más. Y me horroriza cuando veo, por ejemplo, que el presidente del Ecuador ya ha construido un penal que lo está inaugurando para 800 personas y está comprando 2 barcazas más para convertirlos en penales. Ah, Lo claro, estamos viendo. claro. Hemos visto en El Salvador la construcción pues, de un penal gigantesco para Sí, 40.000 personas que se ya, hizo en un año, ¿no? increíble. En Chile, el gobierno ha tomado medidas de emergencia y está construyendo penales.
Y acá no se construye un penal, carajo, es algo impresionante. Basta que se dé una orden de la presidenta, porque ese es un problema que desborda el Ministerio de Justicia, es un problema de gobierno, Ujú. ¿no? Que diga, bueno, vaya una misión a Estados Unidos, vaya una misión a Alemania y tráigame a la compañía que me construya varios penales. En la selva, inclusive, ¿no? O hasta en el frontón, donde manden a los delincuentes más abusados, los sicarios, los violadores de menores, los asesinos, pero no hacen nada de eso. Entonces el país dice, ¿dónde está el Estado? Por eso es que la presidenta tiene 4% de aprobación y el Parlamento una cantidad parecida, porque es un Parlamento desacreditado habiendo, y lo subrayo, legisladores de alta calidad, pero lo que queda en la gente son los sinvergüenzas llamados niños, que ya Claro, no sé cuántos son, 20, los mochasueldos. mucho, sí, Imagínense, hay que ser muy sinvergüenza para usar el poder y exigirle cupos a sus asesores o a sus secretarias. El violador, ¿no? Por eso cuando van a las regiones, a los departamentos, los insultan, los persiguen a pedradas. Entonces yo quiero desembocar diciendo algo. Vienen días tormentosos, vienen días violentos. Se puede perder el control del país y eso hay que decirlo responsablemente porque las instituciones son frágiles. El poder Judicial está desacreditado. El Ministerio Público es una vergüenza. Deja en libertad al medio mundo y tiene fiscales incompetentes, prevaricadores, como el caso de José Domingo Pérez, por ejemplo, Vela Barba, y el mismo Pablo Sánchez, que no les hacen nada. Ahí están caminando. Sabemos que no existe la Junta Nacional de Justicia. Es un órgano decorativo, como también lo es el órgano de control del Ministerio Público. Entonces, por eso no funciona el sistema y esto puede explotar. Y solo quiero concluirle, cada uno de estos señores gana un sueldo enorme del Estado. Por ejemplo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia no solamente ganan una cantidad grande de dinero, tienen carros, tienen chofer, tienen asistentes, asesores, secretarias, miembros de seguridad, y no hacen nada. Han desamparado el país. Yo le digo esto porque hay que hacer una reflexión tanto de los temas internacionales como de los temas nacionales, porque el país es una simbiosis de los dos aspectos. yo justo ahora que le quise hacer una, una ya de las últimas preguntas, pero justo en lo que está mencionando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la fiscalía y la policía han habido denuncias que dicen que saben dónde está Cerrón, saben un poco dónde está su paradero, pero no hacen nada. Se ha visto también el tema que salió hace poco con Chibolín y este tema de los vínculos con el poder, con el ejecutivo. Pero claro, vemos que no hay nada, hay una inacción de parte de la Fiscalía y de ciertos miembros de la PNP. Harvey Colchado también está muy en la mira, ¿no? De todo este amalgama de corrupción. Y por otro lado, también podemos decir, hay una crisis de los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos, de verdad, digamos, el APRA, el PPC, los tradicionales, no están teniendo la fuerza que antes tenían y están llegando muchas veces parlamentarios eh, de última instancia que nunca han sido, que no tienen una formación política. ¿Cómo de alguna forma usted puede ubicar estas dos fenómenos que se están dando y por qué un poco hemos llegado a eso, o si es que es un fenómeno que también está pasando en diversos países de la región, ¿no? ¿Por qué no tenemos partidos políticos de verdad, ¿no? Mire, antes un ciudadano se afiliaba a un partido político, pongamos el vive el APRA, por tres consideraciones. No, digamos, el respeto al líder de un partido, nosotros era ahí en la torre. Segundo lugar, porque ese partido tenía una ideología. Y finalmente, porque tenía un programa de gobierno. Si usted Claro. coincidía, se afiliaba a ese partido.
sea Partido Aprista, Partido Comunista, Partido Popular Cristiano. Ahora no, ahora se afilian a movimientos que no tienen ni líder, ni ideología, ni programa. Y esta es parte de la crisis nacional, hablando ya de los partidos políticos, que evidentemente, primero, han sido semidestruidos. Las elecciones pasadas, a nosotros nos vetó Salas Arenas, como vetó al Partido Popular Cristiano, pero no vetó al partido de Castillo. Ahí lo dejó pasar, a pesar que la Constitución decía con toda claridad que para participar en una elección tenía que presentarse una plancha integrada por el candidato a la presidencia y a las dos vicepresidencias, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, ellos presentaron una plancha mutilada porque Cerrón tuvo que ser retirado por los Claro, procesos que se siguen. Y después terminamos esto con Cerrón. Entonces asumió la señora actual. claro, Boluarte. Fue una, por eso dije una plancha coja, pero no debió tampoco asumir, porque la ley es muy clara cuando dice no que no pueden asumir esos cargos no quienes tengan un conflicto de interés. Y la señora era jefe de una Claro, oficina, ¿no? Vinculada a este tema, una oficina que la RENIEC no podía ser candidata, por ahí lo tiene. Entonces, estamos ante una situación grave, hay que revitalizar los partidos políticos, vamos a tener momentos dramáticos porque hay ya no sé cuántos, 20, 30, 40 partidos políticos, y todo esto ocurre en momentos que el país está desconcertado, no solo por hechos que van explotando como bombitas, ¿no? La señora jefe fiscal, famosa jefe de FICOP, Marita Barreto, ha debido ser destituida, pero no la tocan, ahí sigue en el cargo, intocable, ¿no? Y ujú, eso va afectando la autoestima de los peruanos. El partido Antauro le dio pase, el actual jefe del Jurado Nacional de Elecciones, sin ningún escrúpulo, lo hizo pasar. Entonces, todo esto va constituyendo la conformación de una bomba de tiempo que puede explotar. Y en esas circunstancias no pueden capturar a Cerrón. Y Cerrón se burla de las autoridades, se burla de la policía, se comunica, hace conferencias de prensa, se entrevista con sus parlamentarios, sí, declara, manda tweets. Eso es muy, muy, muy doloroso, porque sabe que lo que la gente piensa es que no lo quieren capturar porque la presidenta no da la orden o da una orden en contrario porque le tiene terror a Cerrón, que debe saberle muchas cosas cuando ella era claro, tesorera del partido y después cuando fue candidata y finalmente ministra de Estado de Castillo. Entonces, no hay, yo no tengo otra explicación, que hay una especie ya de, así como de chibolín, ¿no? Hay, un- hay una, todos los días hay un capítulo de Cerrón, un sí, tuit de Cerrón, dice, no dice, qué vergüenza. Y a eso súmele algo más. La señora presidenta está sentada ahí de milagro, es un tema impresionante, porque la única vez que ella se presentó, siempre quiso ser candidata. No la incluían en las listas hasta que lo hizo Perú Libre. Entonces, como no la incluían en las listas, se presentó a la alcaldía de Surquillo. ¿Sabe qué puesto salió? Octavo, en octavo lugar. Hoy día es presidenta del Perú, increíble, un sí, cargo que no podía alcanzar Bedoya Reyes, Aya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, por citar algunas prominentes figuras nacionales que le claro, habían dado lustre a, a la presidenta, ¿no? Pero ella está ahí. ¿Y qué cosa es lo que hace cuando está ahí? Nada más ni nada menos que conversar con su hermano para que aprovechen prefecturas y subprefecturas, consigan firmas para presentar un nuevo partido político. El hermano no era nadie, no existía. Entonces están aprovechando un cargo indebidamente y todo eso no afecta, vuelvo a repetir la palabra, la autoestima de los peruanos, nos deprime,
nos pone de mal humor porque el Perú no se merece ese rumbo. Así que vamos a ver si la próxima conversación que tengamos habrá un espacio más positivo, que en este momento no lo tenemos. Sí. Y bueno, para ya con la última para cerrar, el APRA presentará a alguien. ¿Cómo están las internas de Mira, cara a las yo estoy elecciones? sorprendido. El APRA es como, así como la iglesia tiene en cada lugar, provincia, distrito, pequeñas parroquias, ¿no? El APRA lo tiene en todo el Perú. Ayer, por ejemplo, estamos revisando las notas que nos mandaban, ¿no? Los comités de Chepén, de todos los sitios, ¿no? El APRA se reúne, está ahí, tienen conversatorios, dialogan, es un partido político, ¿no? Además están vinculados por la historia, por la ideología, por recuerdo de Yaya Torres, de Alan García, de Manolo Soane, Ramiro Prealé, de nuestros grandes líderes. Entonces, es un gigante hoy dormido, porque entre otras cosas nos hicieron la maldad de silenciarnos 5 años. Un político que no Claro, tiene tribuna es muy difícil que trascienda. Pero yo sí le puedo garantizar que el APRA tiene cuadros de primer nivel para este proceso electoral y lo van a presentar. Sobre todo cuadros jóvenes, muchachos, que son los que deben tomar la posta, porque hay momentos en la vida que uno tiene que, a mí no me gusta la palabra paso al costado, simplemente de decir hasta acá nomás. Yo me claro. acuerdo que cuando en 2011 me llamó el presidente Alan García para decirme si iba a postular por ICA enseñando una encuesta que me daba un porcentaje importante de votación, y yo dije que no, que yo ya había sido 2 veces congresista y que mi vida le iba a dedicar a escribir, a dictar conferencias, porque yo no creo que un ser humano que es político se tenga que realizar únicamente a favor del Parlamento. Y me dijo, pero mire lo que dice la encuesta, lo sé y lo agradezco. Pero yo tomé esa decisión, yo no voy a postular más, como tampoco voy a postular ahora. Ayer me llamaban en ICA que habían puesto unos murales, González Posada al Senado, APRA, no sé quién ha hecho la travesura, ¿no? Que ya hubiera aterrorizado a algunos. Pues yo no voy a ser Claro, candidato. Lo que sí voy a hacer es asesorar, orientar y ayudar a todos mis compañeros jóvenes claro, que van a postular tanto al Congreso como a los gobiernos regionales y a las alcaldías. claro, correcto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Ha sido muy placentera. Hemos hablado sobre muchas cosas. Y bueno, gracias a todos ustedes, amigos del reporte que nos están viendo desde sus casas. Y ya será hasta la próxima oportunidad. Muchas Muchas, gracias por la entrevista, además. Un abrazo. un abrazo, igualmente.